Hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre la afectación por minería en el Parque Nacional Canaima. Eh, para iniciar, quiero recordarles muy brevemente algunos de los impactos ambientales de mayor relevancia en la minería de monitores hidráulicos, que es la que se ha extendido más en la Guayana venezolana y que, como vamos a ver más adelante, también es la actividad minera que más está afectando al Parque Nacional Canaima. Esta es una minería donde se usa un chorro de agua a presión para romper el suelo y soltar el material donde está el oro. En en esos trabajos, pues necesariamente eh, se ejecutan las actividades en los sitios adyacentes a los ríos y hay una destrucción de la vegetación bastante extensiva, destrucción de la topografía del río, destrucción del suelo, contaminación del agua con sedimentos y con mercurio, hay fragmentación de hábitats y toda una serie de efectos encadenados como consecuencia de estas actividades tan impactantes. Pero además esos pequeños mineros utilizan el mercurio para hacer una amalgama con el oro. Eh, una vez a la semana detienen todo el trabajo, lavan las alfombras y colocan todo van desplazando el agua muy cuidadosamente y el sedimento que queda en el fondo de los tanques lo lavan muy cuidadosamente en una batea. Y aquí abajo en el fondo de la batea se queda el mercurio y el oro, que son más pesados. Finalmente la pelota de mercurio se coloca en una eh, superficie de metal, allí se le aplica calor, el mercurio se evapora y queda el oro puro en la superficie de metal. El mercurio puede generar mal de Minamata, que son alteraciones genéticas y deformaciones musculares, hidrargirismo, que es temblor finodistal, dolores de cabeza, encías inflamadas y pigmentadas, trastornos gastrointestinales y cataratas en los ojos. Ya hay varios trabajos que han detectado que en la zona donde se trabaja este tipo de minería, pues la mayor parte de los mineros quedan contaminados e inclusive muchas otras personas del área de influencia inmediata también resultan contaminados. Bien, para comenzar a analizar la afectación por la minería en el Parque Nacional Canaima y en otros territorios indígenas, eh, quiero mencionar esta información que salió en el año 2006, donde la profesora Nalua Silva dice: el Caura era la última cuenca prístina del mundo hasta 2006. No estaba contaminada ni había minería ilegal. En 2006, un grupo de indígenas empezó a trabajar la minería en pequeña escala, surgió la bulla y eso atrajo a mucha gente. Luego, en el 2012, se detectó que había unos trabajos bastante impactantes en la zona del río Paragua y la noticia nos indicaba que líderes de la etnia Pemón que controlan la bulla de Tonoro desconocen la autoridad militar en la zona. En el 2013 también se detectó que había unos trabajos mineros eh, bastante significativos en la zona de Urimán. Eso está dentro de la poligonal del Parque Nacional Canaima. Las Fuerzas Armadas fueron a intentar controlar el asunto y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados, como se muestra en esta foto. Hubo una negociación para liberar a los soldados y se quedó en que los indígenas de la Gran Sabana podrían ejercer la minería. Luego, en el 2021, surgió esta noticia que indica que las minas y las guerrillas avivan un conflicto entre los indígenas del Amazonas venezolano.
Por primera vez veo yo una noticia donde dice que son los propios indígenas los que están haciendo minería en el estado Amazonas en Venezuela. Porque antes de esta noticia eso no era así tan evidente. Y, y también se resalta que aquí hay una división entre los indígenas porque unos sí trabajan con los mineros y otros defienden el territorio. Y en ese enfrentamiento pues ha habido enfrentamientos en muchos casos violentos. El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, desde por allá los años 2013, 2015, a raíz de una denuncia de que había minería en la zona del río Carrao y la zona del campamento de Canaima, ellos dicen que son conocedores de lo que significa el Parque Nacional certificado por la UNESCO, pero que dónde estaban las personas que hacían las denuncias, los conservacionistas y ambientalistas, cuando se estaba construyendo la infraestructura de 2 a 3 pisos frente a la laguna de Canaima. ¿O es que solo porque los indígenas han iniciado una actividad para paliar la crisis, que para nadie es secreto, con la pequeña minería aparecen las denuncias? Entonces, con este tipo de declaraciones, pues ya se fijaba una posición por parte del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón a favor de la minería que estaban ejecutando dentro del Parque Nacional Canaima. Y finalmente dicen: somos conocedores que el parque está en el territorio del pueblo Pemón y no el Pemón dentro del Parque Nacional. Por esa misma época, hubo unas declaraciones del alcalde de Santa Elena de Guairén que indica: el gobierno nacional y regional no cuenta con el apoyo del pueblo Pemón en su intento de apoderarse de la minería y entregársela a las empresas transnacionales. Así lo informó el alcalde del municipio Gran Sabana y líder indígena Emilio González, quien además recordó que el pueblo indígena desde tiempos ancestrales ha ejercido esta actividad, respetando la naturaleza y generando fuentes de trabajo para todos. Aquí en esta afirmación hay cosas que no son correctas. Es cierto que desde tiempos ancestrales los indígenas han realizado aprovechamiento del oro, pero no con motores y no con mercurio. Y lo que están haciendo ahorita, tal y como lo vamos a ver más adelante, no tienen nada de respeto a la naturaleza y son actividades de muy alto impacto. Pero con con estos dos testimonios, lo que queda claro es que buena parte de los representantes indígenas estaban a favor de la minería que estaban ejecutando las etnias en sus territorios ancestrales, en la zona de la Gran Sabana y en en muchos otros lugares del sur del estado Bolívar. Este mapa de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada del 2019 muestra la cantidad de puntos de minería distribuidos en diferentes partes del territorio de la Guayana venezolana. Aquí yo destaco que el arco minero del Orinoco se decretó aquí en la parte norte y por lo menos para el 2019 había unos 582 puntos de minería detectados dentro de lo que sería la poligonal del arco minero del Orinoco. Pero mucho más al sur había 1102 puntos fuera del arco minero, excepto un pequeño espacio por aquí, por Icabarú, que sí está incluido también dentro del arco minero. Pero la mayor parte de los puntos estaban fuera de la poligonal. Y esto es lo que yo denomino arco minero indígena y que no tiene nada que ver con el arco minero del Orinoco, ni en el tiempo ni en el espacio. Un análisis más detallado de ese mismo mapa de 2019 demostraba que en todo el lindero oeste y sur del Parque Nacional Canaima, pues ya había una afectación por minería muy importante, inclusive adentro del Parque Nacional Canaima,
ya había varias minas activas. Eso nos indujo a escribir un artículo sobre las amenazas en el Parque Nacional Canaima y áreas protegidas por la minería indígena ilegal en Venezuela. Y aquí hablamos claramente del arco minero indígena, y esto salió publicado en la Revista Geográfica Venezolana en el 2020. Bueno, muchas personas se tomaron muy mal este artículo porque han señalado que el término arco minero indígena es inadecuado o es ofensivo para las comunidades indígenas. Ciertamente no hay un arco minero indígena declarado, pero en la práctica se está llevando a cabo, se está ejecutando, y yo cada día me convenzo más de, de que esto es algo muy real que está ocurriendo dentro del Parque Nacional Canaima y en otros lugares del sur del estado Bolívar. Cada día estoy más convencido de que esto está afectando enormemente al Parque Nacional Canaima. Aquí está una imagen de lo que es el sector de Campo Alegre. En el año 99 esa mina no había aparecido y en el 2006 ya esa mina estaba activa tal y como la vemos acá, pero había otras minas al frente, al otro lado del río. Campo Alegre pertenece al Parque Nacional, al Parque Nacional Canaima, está al norte del río Cuquenán, y esta zona que está al sur del río Cuquenán no es Parque Nacional, pero es zona protectora sur del estado Bolívar. Lo que queremos demostrar con esta imagen es que la mayor parte de las minas en el Parque Nacional Canaima no existían en el año 99. Eso es un fenómeno que se ha venido presentando a partir del año 2000 en adelante. Y aquí está otra de las minas más importantes, es la mina de Campo Carrao. No existía en el 99 y en el 2005 pues ya estaba plenamente activa esa mina aquí a orillas del río Carrao. Esta otra imagen de Campo Alegre del año 2006 demuestra que la mina no había aparecido, pero al frente sí había una mina que ya tenía por lo menos 3 o 4 años de estar activa. Y esta imagen la muestro porque hubo una publicación de prensa donde entrevistaron a un indígena de la comunidad de Campo Alegre y él dice que el oro apareció de casualidad, que fueron a hacer un hueco para sembrar plantar algún árbol y de casualidad apareció el oro. Pues eso es algo que a mí me luce inverosímil, porque esta gente de esta comunidad ya tenía 3 o 4 años trabajando las minas que están aquí al frente. Y pensar que esto fue de casualidad que apareció el oro aquí, pues es realmente algo muy difícil de creer. Así está Campo Alegre hoy en día. Es una mina de más de 100 hectáreas. Pues se ven los pozos, inclusive algunos verdes o color azulado, consecuencia de la contaminación por metilmercurio. Eso está justo al lado de la comunidad. Aquí está el emplazamiento original de la comunidad con sus casas y la mina está allí justo al lado de ellos. Esto es la zona de Apoipó, al sur del Parque Nacional Canaima. Este es el río Cuquenán también, y esto es una zona verdaderamente de desastre, tal y como lo estamos viendo acá, en ambas márgenes del río Cuquenán. Por aquí está el río Caruay, en el corazón del Parque Nacional Canaima. Esto es lo que está más al centro del Parque Nacional Canaima. Aquí está la comunidad de Huonquén. Y alrededor de este río, en ambas márgenes, hay aproximadamente unas 10 minas como estas que estamos viendo acá. Aquí está la mina de Campo Carrao. Con respecto a la ubicación de la Ollantaypuy, esa mina está unos 7 kilómetros al este del borde de la Ollantaypuy, allí en medio de la selva. Algo que a mí me está preocupando muchísimo, esto es las faldas del Tepuy Roraima,
Aquí está el campamento base, que es el sitio donde uno acampa cuando va de excursión a Roraima. Y unos 4 kilómetros al sur del campamento base, en las colinas, en las faldas del Tepuy, está este pequeño sector. Y para mí todas estas son minas que, que están explotando. Son pequeñas minas y ya están en explotación, ahí en las faldas del Tepuy Roraima. Y en las faldas del Tepuy Yuruaní también está esto que para mí es una mina. En Santa Elena de Guairén había el comentario de que había gente metiéndose por el río Yuruaní, yendo hacia el Tepuy Guadaca, Piapoy. No es en el Guadaca, es en las faldas del Tepuy Yuruaní, donde hay esta intervención que para mí es minería también. Eh, Otra situación muy preocupante son unos puntos que se están observando en imagen de satélite, y yo no creo que esos sean termiteros como estos que están acá. Estos termiteros tienen como 1 metro, 1,5 metros de diámetro, pueden llegar hasta 1 metro de altura. Eh, esto es natural en la sabana. A veces los osos hormigueros revuelven estos termiteros para ellos comerse pues todos los insectos, las hormigas que están allí. Pero yo no creo que esto sea lo que vamos a observar a continuación. Esto es en el campamento del Río Tec, es otro sitio donde uno acampa cuando va de excursión a Roraima, y desde imagen de satélite se ven estos pequeños puntos, estas pequeñas intervenciones, y algunos de ellos se le ven hasta como unas colas de material que se está lavando, ¿no? A favor de la pendiente, ¿ve? Como que si el suelo se va lavando y forma unas pequeñas colas a partir de cada montículo. Bueno, para mí esto es exploración con detector de metales. Para mí cada una de estas cosas es un hueco de 2 o de 4 metros cuadrados, lo hicieron a pico y pala, donde el detector de metales indica que hay algo de oro, de mineral, pues abren esos huecos, y para mí esto es una afectación que está ocurriendo allí. Este es el río Tec y aquí está el campamento. Lo complicado de esto es que en los sitios donde aparece más oro, pues entonces ya se abre una mina más grande, como estos puntos que están al noroeste del campamento, a unos 3,5 kilómetros en la parte más alta de la cuenca del río Tec. Bien, tenemos todos estos pequeños puntos aquí, y para mí todas estas son pequeñas minas que ya están operativas, lo cual es muy lamentable porque uno llegaba al río Tec y unos pasos aguas arriba del campamento, pues uno tomaba el agua para tomar, para bañarse, y si ahora esta agua va a estar yendo contaminada con mercurio o con sedimentos, pues ya esa agua no se va a poder usar. Eso va a ser un problema para el ecoturismo que se ejecuta hacia allá, hacia el Tepuy Roraima. En el 2021 estuvimos trabajando con Provita en los mapas de uso de la tierra de la Guayana venezolana, y se hizo la interpretación hasta el año 2020. Y aquí observamos el lindero norte del Parque Nacional Canaima. Aquí están las Claritas, las minas de las Claritas. Y lo que quiero mostrar con este lindero norte es que prácticamente no hay afectación por minería en el lindero norte del Parque Nacional Canaima. Las Claritas está allí, pero esto es zonas de tierras bajas, estos son aluviones que están en tierras bajas. Recuérdense que aquí está la Sierra de Lema, una zona montañosa, y esto, pues aquí prácticamente no hay afectación. Aquí está la zona de Urimán, esto es el lindero sur, y por acá sí tenemos unas minas ya fuera del Parque Nacional, pero muy cerca. Y aquí está la zona del río Cuquenán y Pampatamerú, con toda esta afectación minera. Algunas de esas minas están dentro del Parque Nacional, porque están al norte del río Cuquenán,
Y aquí vemos el río Coquena más en perspectiva, con una toma, un zoom más lejano. Aquí está la mina de Campo Alegre y aquí hay otra serie de minas que están dentro del Parque Nacional. Esto es el Lindero Sur. Pero fíjense cómo está la afectación, estos colores fucsia, todos son afectaciones mineras allí en el Lindero Sur del Parque Nacional Canaima. Entonces, con esto lo que quiero demostrar es que, en mi opinión, las principales amenazas para el Parque Nacional Canaima no están en el Lindero Norte, sino que están justamente en el Lindero Sur, tal y como lo estamos mostrando aquí en estas imágenes, que cualquiera las puede observar en el geoportal Provita. Eso es algo público y cualquiera lo puede observar allí. Justamente con todo ese trabajo, el año pasado salió la colección Biomas 4 y se puede descargar los datos en una hoja Excel. Entonces, aquí vemos cómo ha ido aumentando la afectación por minería dentro del Parque Nacional Canaima. En este momento llega a unas 1.500 hectáreas, pero es muy interesante cómo ha evolucionado esto, ¿no? Esto era algo muy lento, unas 100 hectáreas apenas en todo el Parque Nacional, entre el 85 y el 2000, 2002. O sea, era ínfima la afectación por minería dentro del Parque Nacional. Y en el 2004 ya hubo un punto de inflexión, aumentó, digamos, se incrementó el ritmo el ritmo de incorporación de áreas mineras dentro del Parque Nacional. Aumentó significativamente en el 2004. Esto es un punto de inflexión. Y para mí esto es el efecto de la misión Piar, que se había decretado más al norte, hacia la zona del Cuyuní, pero que en mi opinión los indígenas lo tomaron como, bueno, como un ejemplo de que si eso lo hacían en el norte, ellos lo podían hacer más al sur, cosa que no tenía ningún sentido, pero hubo un efecto, digamos, como que de imitación o un efecto de sentir que había mayor libertad para la minería a partir de la misión Piar decretada en el 2004. En el 2010 hay otro punto de inflexión muy claro y mucho más pronunciado. A partir del 2010 el ascenso entonces ahora es casi que exponencial y tiene una ligera detención en el 2020, entre 2020 y 2021. Obviamente esto debe ser efecto de la pandemia. Y aquí entonces se puede observar que el decreto del arco minero del Orinoco, que fue en el 2016, prácticamente no tuvo ningún efecto en la tasa de incremento de áreas destinadas a minería en el Parque Nacional Canaima. Sí hubo, reitero, un efecto muy importante en el año 2010 y esto fue el efecto de alguna crisis socioeconómica que afectó al país y que afectó en particular a los habitantes del Parque Nacional Canaima. Cuando uno busca en las redes y cuando busca en internet, pues se entera cuál fue la crisis que hubo en el 2010. En julio del 2008, el barril de petróleo estaba en $140. En enero del 2009 bajó a $40 cada barril de petróleo. Deben recordar que en este momento el señor presidente, el señor Chávez, dijo que aunque nos pusieran el barril de petróleo a $0 cada barril, Venezuela no iba a entrar en crisis. Bueno, pero la crisis sí llegó en septiembre del 2009. Ya oficialmente se declaró una recesión económica en Venezuela. Y entre enero y junio del 2010 hubo una contracción del PIB del 3,5% de reducción en el Producto Interno Bruto. Quiere decir que entonces en el 2010 se concretó esta contracción económica que se vino ejecutando, se venía reflejando en el precio del barril de petróleo desde el año 2009. El asunto estuvo tan complicado que en junio del 2010
hubo un intento de expropiación de la planta de Empresas Polar en Barquisimeto. Entonces, ¿cómo se reflejó esta crisis en el Parque Nacional Canaima? Bueno, el turismo disminuyó drásticamente y la comercialización, las relaciones de compra-venta y sobre todo de turismo en toda la zona de la Gran Sabana se reflejó de una forma muy pronunciada y eso dejó sin ingresos a los indígenas, es mi interpretación, y por esa razón se incrementó enormemente el uso la ampliación de los territorios mineros allí en la zona del Parque Nacional Canaima. Fue justamente efecto de esta crisis del 2010. Hay muchas personas que creen que todas nuestras comunidades indígenas todavía están en la edad de piedra, viviendo en sus conucos y vistiéndose con guayucos y durmiendo en churuatas, digamos que de acuerdo al modo de vida ancestral que había en todas esas comunidades. Bueno, lamentablemente esa no es la realidad actual. Muchas de las comunidades indígenas han evolucionado, han avanzado culturalmente, ya no están en la edad de piedra, ya no visten el guayuco y tienen teléfonos y computadoras tanto o más avanzados de los que podemos tener cualquier criollo en cualquier parte de Venezuela. Es decir, ellos son personas como nosotros, pues, y necesitan su ropa, sus electrodomésticos, sus teléfonos celulares, sus computadoras, sus vehículos, su comida, sus medicinas, necesitan todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, para mí, la causa de la ampliación de la minería en el Parque Nacional Canaima es justamente por aquella crisis económica del año 2010, por el efecto de la misión PIAR y por algo que se denomina transculturación, que ocurre por el contacto que ha habido entre indígenas y criollos, y ese contacto se ejecuta a través de la educación que imparte el gobierno, la educación que imparten organizaciones religiosas, el servicio militar, porque se llevan muchachos indígenas a cumplir servicio militar en lugares fuera de sus territorios, en grandes ciudades, en Ciudad Bolívar, en San Félix, en Maturín o hasta en Caracas, y luego los regresan allá a la Gran Sabana, y otros contactos como el turismo, la minería y la vialidad. Entonces, la transculturación es un proceso transitivo de una cultura a otra, y eso genera cambios en los patrones de alimentación, de vestido, vivienda, en los utensilios e inclusive en la estructura social. Eh, Uno de los primeros efectos de la transculturación es la forma de asentamiento, porque originalmente ellos eran nómadas o seminómadas, ahora son sedentarios y las tierras son muy oligotróficas, quiere decir que son muy pobres en nutrientes. Entonces ya al ser sedentarios en esos terrenos oligotróficos, eso implica que los conucos son muy ineficientes. Pero también ejecutan exceso de cacería y exceso de pesca, además del exceso de producción de la tierra, porque tienen que producir lo suficiente para comer y que haya excedentes que ellos puedan vender para obtener dinero y poder comprarse las cosas que ahora necesitan y que en tiempos ancestrales no necesitaban. Es decir, la ropa, los utensilios, los motores, los teléfonos celulares, las computadoras, todo lo que ellos ahora necesitan, ¿no? Entonces se están presentando situaciones en que van a la selva a cazar y ya no hay animales, y van a los ríos a pescar y ya no hay pescado. Esto está generando hambre y enfermedades, y es algo que algunos investigadores ya han reportado, y las soluciones que algunos han planteado es que el gobierno tiene que mandarle las bolsas CLAP a todos los indígenas todos los meses, para que
bueno, para que mantengan un mínimo de nivel de vida, sin hambre y sin enfermedades, pero eso no tiene ninguna factibilidad desde el punto de vista logístico. Y lo otro, que es lo que realmente está ocurriendo, es que ante toda esta situación de carestía y de hambre y enfermedades, entonces los indígenas optaron por explotar el oro y eso es lo que está trayendo más destrucción del ambiente. Entonces, hay que entender que esto es un asunto de hambre. Este, los hermanos indígenas eh, se vieron en la disyuntiva de que tenían que hacer algo para poder comer y para comprar medicinas y para comprar su ropa y para comprar todos los utensilios y todas las cosas que ellos necesitan. Y en lugar de emigrar, como han hecho más de 7 millones de venezolanos, ellos decidieron quedarse en su territorio y aprovechar los recursos que están allí, que es fundamentalmente el oro, con la finalidad de suplir sus necesidades. La periodista Minerva Vitti ha señalado que la minería en los territorios indígenas profundiza la transculturación. Ojo, no dice que aparece la transculturación. Ahí yo coincido con ella. La transculturación ya existía, pero por efectos de la minería se profundiza. Bien, se destruyen sitios sagrados, hay prostitución y neoesclavitud, hay casos de alcohol, drogadicción y criminalidad. Los niños y los maestros abandonan las escuelas porque se van a trabajar en las minas, abandonan los conucos, hay presencia de sindicatos mineros violentos y yo le agrego que hay división entre los indígenas que se está evidenciando en todas partes, hay persecución a quienes no están de acuerdo con la minería y hay manipulación política por justamente por estos enfrentamientos que hay a raíz de la minería. Entonces, ciertamente hay una afectación del Parque Nacional Canaima, que es patrimonio de la humanidad, pero a mí me parece que el problema humano es fundamental y no se puede dejar de medio lado para afrontar cualquier solución que se pueda plantear ante este problema. Hace apenas unos días, el 11 de abril, apareció este artículo en Mongabay. Lo escribió la periodista Mie Dal, una chica de Dinamarca que vino y se metió hasta allá, hasta Icabarú y Parcupik, y bueno, hizo un trabajo que a mí me parece espectacular, muy respetable y también digno de mucha felicitación porque hay que ser muy valiente para meterse hasta esos sitios. Ahorita le voy a mostrar dónde es eso. Y ella indica en su artículo que minas como Parcupí se han convertido en un crisol cultural con garimpeiros brasileños, criollos venezolanos, mineros indígenas y mestizos trabajando codo con codo. Bueno, esto para mí representa una situación más complicada de lo que uno se podía imaginar. Hasta hace unos pocos años, en la mayoría de los territorios indígenas, los indígenas tenían el control completo y en su mayor parte eran ellos mismos los que estaban trabajando las minas. El hecho de que en este momento ya exista una mezcla de todas estas personas en un pueblo, en un caserío típicamente indígena, un lugar que hace 10 años, 12 años era simplemente una villa indígena en medio de la selva. Bueno, esto para mí es una situación lamentable y preocupante. Yo creo que aquí va a ocurrir lo que pasó en Icabarú hace como 100 años, cuando empezaron a aparecer las minas de Icabarú. Los indígenas más bien no le tomaron interés, no les gustaba y no les interesaba la explotación de los minerales y poco a poco los indígenas se fueron viendo desplazados hasta que hoy en día Icabarú es prácticamente un pueblo minero, pero de criollos, con muy pocos representantes indígenas. Bueno, hace unos 3, 4 años apareció la Guardia Territorial Pemón y quisieron
retomar el control de las minas de Icabarú, inclusive pidiéndole el pago de unos impuestos o unos tributos a los mineros criollos que están allá en Icabarú, y los mineros se negaron, pues. Dijeron que ellos tienen muchas generaciones trabajando en esa zona y que ellos no iban a pagar ningún impuesto a ninguna organización indígena. Y las organizaciones indígenas lo que estaban argumentando es que esos son territorios indígenas, pues. Pero les repito, fueron los propios indígenas los que fueron, digamos que, abandonando o dejando ese territorio. Yo no me he enterado de que eso haya sido de forma violenta, eso ocurrió hace mucho tiempo. Y hoy en día quieren retomar el control del territorio. Dios quiera y esto no ocurra, pero muy posiblemente dentro de unos años, si esto sigue así, así va a ocurrir con Parcupí y todos los otros lugares donde se está ejecutando este proceso. Eh, para que tenga una idea de dónde es Parcupí, aquí está Santa Elena de Guairén. Esta línea amarilla es el lindero entre Venezuela y Brasil. Por aquí viene la carretera, la carretera llega hasta aquí, hasta los Caribes. Aquí está Icabarú y hasta este punto llega la carretera y aquí viene el río Icabarú hasta que se une con el río Caroní aquí en este punto que se llama Aripichí. Bueno, Parcupí queda aquí en este lugar. ¿Ve? Y esta es una imagen más cercana. Esta es la comunidad de Parcupí, este es el río Icabarú y estas son las minas que ellos están explotando allí en esa zona. Un sitio realmente bien inaccesible, ¿no? Aunque aquí tienen una pista de aterrizaje, como la mayoría de las comunidades indígenas que hay en la Gran Sabana, pues aquí está la pista de aterrizaje. Este río es navegable también, andan en Curiara. Y bueno, esto es una imagen de los trabajos que están haciendo allí. ¿Qué soluciones hay? Eh, Obviamente, como lo he señalado antes, el arco minero del Orinoco no tiene nada que ver, ni en el tiempo, ni en el espacio, con la minería en el Parque Nacional Canaima. La minería en Canaima apareció mucho antes del decreto del arco minero del Orinoco. El arco minero fue decretado en 2016 y, y en Canaima, dentro del Parque Nacional, hay minas desde el año 2004, 2006, 2008, tal y como lo mostré en las imágenes anteriores. Entonces, en el tiempo no tiene nada que ver y en el espacio tampoco, porque el arco minero del Orinoco fue decretado fundamentalmente hacia el norte del estado Bolívar y un pequeño pedacito alrededor de Icabarú, y eso geográficamente el arco minero no está autorizando ninguna ni promoviendo ningún trabajo, ninguna actividad minera dentro del Parque Nacional Canaima. Entonces, quienes creen que derogando el arco minero del Orinoco se va a resolver el problema del Parque Nacional Canaima, pues yo creo que están completamente equivocados. Eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces hay que apuntar a otro tipo de soluciones. Bien, un desalojo violento de los indígenas de esas áreas bajo ningún punto de vista se puede justificar. Y ojo, y esto ya se ha intentado. Se ejecutó la operación Caura, que llegó hasta el Paraguay, y allí hubo muertos por esas operaciones militares. Hubo un operativo en Campo Carrao que partió del campamento de Canaima, donde unos funcionarios se hicieron pasar por turistas y dispararon contra los mineros que estaban allí, y al menos hubo un fallecido y otro este, quedó muy gravemente herido. Entonces, esas son cosas que uno no puede justificar. Entonces, tal y como lo he planteado en otras áreas mineras más al norte, a mí me parece que esto ya está tan avanzado que esto tampoco se puede prohibir de un día para otro. Y recuérdense que tenemos un problema humano muy grave con los hermanos indígenas allí
dentro del Parque Nacional Canaima. Entonces, en mi opinión, lo que tiene que haber es una transición mediante proyectos y actividades que vayan generando otra alternativa de ingreso a, para las comunidades indígenas allí y tratar de que las generaciones futuras pues ya no dependan de esto, ¿no? Eh, Creo que hay que trabajar mucho con los conucos, por ejemplo, mejorando la opción de los conucos en sabana para que aumente la productividad. Esto es algo que hay que investigar y hay que evaluar a ver cómo se puede mejorar. En este caso, yo estaba con Marcos, que en paz descanse, era el capitán de la comunidad de Paraitepuy de Roraima, y en este conuco había yuca, caña de azúcar, piña, y por allá en el borde había una leguminosa, unos granos que aportan proteína, no sé si era carnavalia, pero era un conuco, digamos, que diverso y es una muy buena opción. También vimos conucos activos en la selva y luego como algunas áreas abandonadas después de la cosecha de los conucos tenían ya una recuperación, en este caso a los 5 años, en este caso a los 15 años y aquí a los 25 años de recuperación. Esto es muy importante porque posiblemente se puede demostrar que este es un uso sostenible en primer lugar y en segundo lugar, investigar esto pues nos daría el conocimiento de cuáles son las especies que se están recuperando aquí, qué utilidad pueden tener esas especies y cómo se puede acelerar y hacer más eficiente y más productivo para la comunidad estos bosques secundarios después de la recuperación que ocurren durante la recuperación posterior a la cosecha de los conucos, ¿no? Hay que determinar cuál es el nivel de irreversibilidad porque no queremos que sitios que antes eran bosque ahora pasen a ser sabana, como en este sitio en las faldas del Tepuy Cuquenán y del Tepuy Roraima, donde estos árboles muertos en pie indican que todo esto antes era bosque, ¿no? Entonces justamente esto no es lo que se quiere que ocurra. Eh, en Paraitepuy de Roraima ya hay ganado. Eh, Esto lo vi yo en el 2013 cuando, cuando hice ese recorrido con el señor Marco. Y esto es algo que también hay que investigar a ver cómo se puede mejorar para que no genere tanto impacto ambiental y para que la comunidad tenga una alternativa de producción de leche y de producción de proteínas para ellos poder alimentarse. Eh, Hay que buscar formas, métodos de sistemas agroforestales donde se cultivan, donde se producen algunos cultivos en combinación con árboles, en este caso es cedro, caoba y pardillo con cacao en los llanos occidentales, pero hay que buscar este tipo de alternativas para la zona de Guayana y en particular la zona del Parque Nacional Canaima. Por ejemplo, tratar de producir estas guamas. Esta es una que se produce en el estado de Amazonas. Esto es una fruta que llaman la uva del Amazonas o cocura. Es una fruta muy dulce, realmente de un sabor muy, muy agradable. Esto es copo azul, un familiar del cacao tradicional. Este es otra variedad de cacao, es de otra especie, es un Theobroma grandiflora. Y estas son piñas de la Gran Sabana, unas piñas sumamente dulces, muy pequeñas, pero muy dulces, que se producen allá en Gran Sabana. Entonces, con todas esas frutas, yo creo que se podrían producir mermeladas que ellos pueden exportar, sacar de la Gran Sabana para el resto del país o para otros países, y esto les puede generar a ellos eh, ingresos sustanciales para suplir alguna de sus necesidades. Eh, el ganado pues debería ser mejorado con los llamados bancos de proteína. Hay una especie que ha dado
que a pesar de que es exótica ha dado muy buen resultado, que es la Leucaena leucocéfala, pero podrían buscarse especies nativas también para cumplir con esta finalidad. Y la idea con esto es que el ganado, pues, además de consumir el pasto, pues, tenga un forraje que le genera más proteína al ganado en algunas parcelas intensivas para que mejore la producción de leche y de carne y el desarrollo general de los animales que se están produciendo allí. En Amazonas hemos visto que algunos indígenas producen elementos en el conuco para alimentar animales de corral, como patos, gallinas, en este caso tenían una lapa, o el cuy, que es un animal promovido por FUDESI, allá en el estado de Amazonas. Esto llega a pesar más de 1 kilo 200 gramos, y puede ser una fuente de proteína en caso de extremas necesidades. Esta es la escuela para Itaipu de Roraima, y yo durante un tiempo vi estos recipientes por más de 2 años allá abandonados hasta que pregunté qué era eso, y me dijeron que eso era humus de lombriz, que alguna institución lo llevó, lo dejaron ahí al sol y al agua prácticamente, pero no le enseñaron a la comunidad cómo usarlo y mucho menos le enseñaron cómo producirlo. Esto es realmente algo muy importante, esto hay que retomarlo, pero ver si la propia comunidad lo puede producir, porque estamos hablando, como lo dijimos antes, de suelos muy pobres en nutrientes, y el humus de lombriz es una buena alternativa para obtener mejor producción de los rubros agrícolas en esos conucos. Las artesanías es algo que hay que promover. Puede lograrse un manejo sostenible con elementos del bosque para que ellos tengan una venta permanente. La Fundación Tierra Viva ha venido ayudando a comunidades guarao y guayú en la comercialización de todos estos elementos de artesanía. Entonces, esa es una buena alternativa. Y están los productos forestales no maderables, como el aceite de palo y la serrapia, que la Fundación Finatura están promoviendo en la zona norte del Caura con comunidades afrodescendientes y con indígenas yecuanas. Estas son especies autóctonas de la Guayana venezolana, y esto también habría que probarlo y fomentarlo, porque esto puede generar ingresos significativos para las comunidades. Yo creo que hay que fomentar también la negociación de bonos de carbono, porque en estos bosques que están allí en la Gran Sabana, fácilmente podría haber hasta 250 toneladas de carbono por hectárea. Y eso se puede negociar posiblemente entre 5 y 10 dólares la tonelada cada 5 años. Se puede negociar esos pagos. Por ejemplo, si tenemos aquí la comunidad de Madurac y tenemos una superficie imaginaria de toda la comunidad, digamos de unas 5.000 hectáreas, hacemos el estudio con imágenes de satélite y en el año 85 aquí podía haber 50% de bosque, unas 2.500 hectáreas. Y en el año 2020 todos estos polígonos que están en amarillo son áreas de bosque que se han perdido. Entonces de 2.500 hectáreas se pasó a 1.500 hectáreas. Esto significó una pérdida de bosque de 1.000 hectáreas en 35 años, y esto viene siendo 28.6 hectáreas por año. Si ese bosque tenía 250 toneladas de CO2 por hectárea, entonces estamos hablando de una pérdida de 7.150 toneladas de CO2 al año. Bueno, el asunto es que si la comunidad asume un compromiso de no deforestar más y reducir esta tasa de deforestación de 28.6 hectáreas por el año, que significaría la pérdida de 7.150 toneladas de CO2 al año. Estas 7.150 toneladas que no se van a emitir,
Bueno, si se negocia a $5 la tonelada, son $35.000 de posibles ingresos para la comunidad. Esto es un potencial y yo creo que esto hay que explorarlo. También podríamos pensar en ojo, algunas áreas de sabana, algunos pequeños sectores, donde se hagan plantaciones forestales que cumplan la finalidad de servir como sumidero de carbono. Por ejemplo, una pequeña área se hace una plantación. Si yo establezco una curva de crecimiento de esa plantación, pues a los 15 años podemos tener 40 toneladas de CO2 por hectárea. Si lo negocio a $10 la tonelada, son $400 por hectárea. Y si tengo 1.000 hectáreas, serían $400.000 en el año 15. En el año 25 ya tendría 200 toneladas de CO2 por hectárea, serían $2.000 por hectárea. Por 1.000 hectáreas serían $2 millones de ingresos en el año 25. Esto es una cifra realmente muy, muy atractiva, con apenas 1.000 hectáreas de plantaciones. Si no es a $10, sino que es a $5, bueno, esto en vez de 2 millones será $1 millón, pero $1 millón de ingresos cada 5 años para una comunidad es una cifra bien importante. Y ojo, no estoy diciendo que se va a reforestar toda la Gran Sabana, que se le va a hacer plantación forestal a toda la Gran Sabana. Estoy diciendo que apenas en unos pequeños bloques, en unas pequeñas superficies, se podría intentar este tipo de proyecto. Inclusive se puede hacer fuera del Parque Nacional Canaima, la zona de Maurac. Por ejemplo, Maurac está fuera del Parque Nacional Canaima. Y hay muchas áreas cercanas a Santa Elena de Guairén, al sur del río Cuquenán, que están fuera de la poligonal del Parque Nacional, donde se podría tratar de implementar algunos de estos proyectos. Este es un seguimiento. Esto es un seguimiento a cómo ha variado el precio de los bonos de carbono en los proyectos forestales desde septiembre de 2021 hasta octubre de 2022. Esto llegó a tener un pico de $16 por cada tonelada de carbono. En octubre del año pasado estaba en 8.32 y ahorita está mucho más bajo, anda como por $2, pero pensamos que en el futuro esto podría estar fácilmente entre 5 y $10 la tonelada de CO2 absorbido mediante proyectos forestales. Lo que se plantea sería un sistema agroforestal multiestrata, diverso, que mínimo tenga sarrapia, copoazú, copaiba, pracaxí, todos mezclados, y lo llamamos multiestrata porque la sarrapia y la copaiba van a estar en los estratos superiores, son árboles muy grandes. Pero el pracaxí es un árbol un poco más bajo y el copoazú es bastante bajo, pues es como un cacao y máximo debería llegar a unos 5 o 6 metros de altura. Repito, todas estas son especies que ya están presentes en la Guayana venezolana eh, y se pueden plantar mediante un esquema mixto en algún sector con la finalidad de absorber carbono. Mientras todos estos árboles están creciendo, van absorbiendo carbono. Y la idea es que queden en pie de por vida. O sea, no hay necesidad de cortar estos árboles. Mientras estén en pie, tienen el carbono almacenado y eso se puede cobrar. Pero simultáneamente, todas estas especies que están aquí generan productos forestales no maderables. El fruto de la sarrapia, el aceite de la copaiba, con el fruto del pracaxí se hacen cremas humectantes y productos para el cabello, y con el copoazú se aprovecha el fruto y se aprovecha como el cacao.
Es decir, que cada 5 años la comunidad va a cobrar bonos de carbono por esta plantación, pero todos los años están sacando las cosechas de los productos forestales no maderables que están aquí. Y esto puede ser un ingreso bien importante para la comunidad. Se podría hacer restauración de morichales. Hay algunos lugares donde por algunas razones los morichales están muy degradados y podrían reforestarse para aumentar el almacén de carbono por hectárea de esos sitios, ¿no? Por ejemplo, pasar de 50 a 100 toneladas de carbono por hectárea, de CO2, toneladas de CO2 por hectárea, y esto sería con especies autóctonas típicas de los morichales. El ecoturismo es otra opción que daría resultados muy a corto plazo. Por ejemplo, solamente en 2018 Iguazú en Argentina, tuvo una cantidad de 1,5 millones de turistas visitando esa zona. Bien, esto da una idea de la cantidad de personas que pueden ir a un lugar que tiene atractivos naturales, si ese lugar tiene los servicios y si ese lugar es fomentado justamente para el ecoturismo. Bueno, yo no creo que Iguazú sea más bonito que nuestro Parque Nacional Canaima y que nuestro Salto Ángel. Pero es que tenemos muchos otros lugares. Están los jacuzzi de Roraima, está el Camamerú, por ejemplo, eh, o tenemos este lugar espectacular en Paraitepú de Roraima, con esta posada maravillosa al frente del Cuquenán y del Roraima. Es decir, que nosotros tenemos muchísimos atractivos que podríamos poner en juego para desarrollar el ecoturismo como opción de ingreso para las comunidades dentro del Parque Nacional Canaima. En todo caso, yo creo que hay un conjunto de componentes que habría que poner en práctica, empezando por educación ambiental, los sistemas, el mejoramiento de los sistemas agropecuarios que mencionamos hace rato, los proyectos forestales y la venta de bonos de captura de CO2, la lombricultura, las artesanías, los productos forestales no maderables y el ecoturismo. Entonces, cada uno de estos aspectos representa un subsistema y ese subsistema tiene sus propios componentes que hay que desarrollar. Por ejemplo, en el ecoturismo hay que mejorar la capacitación del personal, la, la calidad de la infraestructura y la calidad de los servicios. En general, pues con todas estas cosas, yo creo que se podría ir sustituyendo a futuro la minería como principal actividad económica dentro del Parque Nacional Canaima. Quiero referirme muy brevemente a una resolución de la UNESCO emitida en junio del 2021, donde expresan preocupación por la situación del Parque Nacional Canaima. Me parece que esa resolución pone demasiado énfasis en el arco minero del Orinoco y, como ya señalé, esa no es la razón de la minería dentro del Parque Nacional Canaima. Ponen demasiado énfasis en el lindero norte del Parque Nacional Canaima y ya les demostré que la mayor parte de los problemas más graves, están en el lindero sur. Y esta resolución, lamentablemente, no hace ninguna mención al problema humano de los indígenas que habitan dentro del Parque Nacional Canaima. No puede haber solución al problema de Canaima si no se toma en cuenta los problemas de las personas que viven allí. Y quiero terminar con estas palabras de la profesora Nalúa Silva. Dice que en las minas lo público se privatiza y el afán de lucro individual sustituye la búsqueda del beneficio colectivo. La mina tiene un efecto devastador no solo sobre la naturaleza, sino sobre las etnias. El resultado final es la pérdida de la identidad cultural y la desaparición del pueblo indígena como tal. Son procesos ecocidas y etnocidas. Así de grave están las cosas allá en Canaima. Y termino con esta imagen de un lugar espectacular, uno de mis sitios preferidos en la Gran Sabana.
Esto se llama Pampatamerú. Aquí se unen el río Aponguao, que viene del norte, el río Cuquenán, que viene del noreste, y los dos forman el río Caroní. Quiere decir que a partir de este punto es que se llama río Caroní, un lugar que era hermoso y que hoy en día posiblemente está muy afectado o casi destruido por todas las minas que hay en los alrededores. Ojalá que el espíritu de los ancestros iluminen a nuestros hermanos indígenas para que logren trazar un camino para su vida futura, para que tengan una vida de calidad, pero que sea eh, este, una, una vida sostenible, en armonía con ese ambiente típico de sus territorios ancestrales. Muchas gracias y por aquí dejo mis datos de contacto por si hay algún comentario o alguna observación que me quieran hacer llegar. Gracias nuevamente.